Bienvenidos a Más allá de los hashtags. ¿La transición energética nos está haciendo más interdependientes o simplemente estamos cambiando una dependencia por otra? En Más allá de los hashtags venimos construyendo un mapa de la geopolítica de la energía. Primero hemos analizado la energía nuclear junto al ingeniero Alfredo García, el famoso operador nuclear. Con él hemos entendido el papel de la potencia firme, la estabilidad de las redes eléctricas y la planificación de largo plazo. Después nos adentramos en el mundo de los renovables y en especial de las baterías, junto al ingeniero Luciano Silva de Trina Solar, una empresa china operando en Latinoamérica. Con él podemos comprender cómo están cambiando los sistemas eléctricos y por qué el almacenamiento se ha convertido en una pieza estratégica de la transición energética. Pero la discusión no termina ahí, porque detrás de cada panel solar, de cada batería y de cada vehículo eléctrico también hay una competencia por tecnología, por cadenas de suministro y por el control de recursos estratégicos. En esta tercera y última parte de mi conversación con el ingeniero Luciano Silva, analizamos el liderazgo de China en la nueva economía de la energía, el futuro del litio latinoamericano y una pregunta que debería preocuparnos especialmente en nuestra región. ¿Vamos a limitarnos a exportar materias primas o seremos capaces de participar en la cadena de valor de las tecnologías del siglo XXI? En los próximos episodios vamos a complementar este recorrido con una mirada sobre el petróleo y el gas para entender cómo conviven fósiles, nuclear y nuevas tecnologías en el mundo que viene. Soy Juliana Montani. Los invito a acompañarnos en este podcast más allá de los hashtags, suscribirse y dejarnos un corazón. China entendió antes el valor estratégico de la transición energética, o como quieras llamarla, y de las tecnologías limpias, mientras que Estados Unidos sigue atado, al menos en parte, a una lógica más dependiente de los combustibles fósiles. Hay una paradoja en el centro de esta transición que quiero que me ayudes a pensar. Parte del mundo quiere alejarse de los combustibles fósiles para no depender de cuellos de botella, como estamos viendo ahora con el estrecho de Hormuz, pero bueno, hay otras situaciones también, o de la cartelización del petróleo. En esta búsqueda de independencia o de alternativas, como decías vos, por cuestiones geográficas o de desarrollo, mira hacia China para paneles solares, para batería y también para los materiales críticos que lo hacen posible. China concentra aproximadamente 2/3 de la capacidad mundial de almacenamiento de estos sistemas BESS de almacenamiento de energía en baterías, y empresas como KTL controlan cerca del 35% del mercado de manufactura de baterías. También la empresa Trina está en este segmento. No solo es volumen, el control de esa cadena implica también el acceso a materiales, a infraestructura, a conocimiento y a economías de escala que son muy difíciles de replicar. ¿Estamos cambiando una dependencia por otra o al pasar del petróleo o de los fósiles a este otro tipo de electricidad, de generación de electricidad, hay algo cualitativamente distinto en este nuevo mapa geopolítico? Y sí, bueno, es muy interesante tu análisis y yo creo que hasta cierto punto se verifica. A ver, hay que volver quizá a algunas cosas fundamentales. Yo hablaba al principio, ¿cierto?, de esta transición energética entendida entre la transición desde recursos primarios escasos a una realidad actual que los recursos primarios ya no son escasos. Y no solo no son escasos, sino que están disponibles en casi todas las geografías, la energía solar, eólica, y al final eso te cambia el paradigma a justamente lo que tú definiste quizás como un electroestado. Si todos los países tienen alguna medida de recursos solar, eólico, en verdad ya depende más la cadena de suministro que otra cosa. Y los chinos, bueno, qué duda cabe que apostaron en eso. Hoy día hay algunos países que compiten con China en la fabricación de paneles solares, pero en general todos saben que para comprar un panel solar de máxima calidad al mejor precio hay que comprar un panel chino. Lo mismo ocurre hoy día con la batería, algo un poco más reciente quizás, porque antes habían otros países que disputaban esa capacidad de fabricación. Hoy día ya no cabe ninguna duda. Es como en electromovilidad, en el top 10 deben haber unos 6 o 7 marcas que son todas chinas. Y las que no son chinas, como podría ser un Renault, BMW, etcétera, abre el capó del auto eléctrico y las baterías son chinas igual. Es muy interesante y
Y sí, la red eléctrica china ha apostado por una transición energética muy acelerada. Claro, no lo vemos en penetración renovable aún, porque es muy grande, entonces, pero están desplegando muchísima energía solar, muchísima energía eólica y muchísimas baterías, y ahí está la clave. Ellos se compran a sí mismos estos recursos. Y hay una competencia brutal también en un ambiente muy competitivo dentro de China para adjudicar todos estos proyectos. Por mucho que allá la iniciativa del sector eléctrico son todas centralizadas, todas estatales, la competencia privada por suministrar los equipamientos es muy grande. Casi todos los recursos son hechos en China. Te voy a poner el ejemplo de las baterías, para que entendamos en el estado actual de las cosas, en el litio ferrofosfato, que es la tecnología que domina, la cadena de suministro es muy sencilla. Tú tomas el carbonato de litio, que en buena medida se obtiene del norte de Chile, del norte de Argentina y del sur de Bolivia, lo transportas como mineral a China y luego vienen unas 14 fases entre refinación de ese litio, fabricación de los cátodos, etcétera, y otros materiales, siendo el carbonato de litio el principal ingrediente de las baterías. Pero todo el resto de la cadena de suministro ocurre en China. Esto lo tenemos a la vista cuando muchos inversionistas nos piden la trazabilidad, ¿cierto? Por ESG, nos dicen, oye, Luciano, queremos entender la trazabilidad geográfica de los materiales. Yo le digo, mira, sí, para tu proyecto, más del 90% del litio proviene de un país llamado Chile y el resto de los materiales provienen todos de China. Entonces, eso es bien interesante. Y ahora, fíjate, como si no fuera poco esto, o sea, como si fuera poco esto, los chinos hoy día la hoja de ruta de desarrollo de tecnología de batería están yendo más allá, porque la dependencia del carbonato de litio latinoamericano, australiano y de otros países también es bien importante por parte de los chinos. Entonces, ellos también quieren eliminar eso. Por eso es que están apostando tan fuerte y invirtiendo grandes recursos en el desarrollo de lo que se piensa va a ser la tecnología que sustituye a esto, que es la batería de sodio-ion. Batería de sodio-ion que ya no utiliza litio. El sodio es bastante más abundante en el mundo que el litio y en particular es más abundante en China. Entonces, si es que esta transición ocurre en los próximos años, estamos hablando que estos mismos reportes de trazabilidad de materiales que yo le mando a mis clientes hoy día ya no van a tener una parte china, perdón, una parte chilena o una parte argentina o una parte australiana. Esto va a ser 100% producto chino. Es así como funciona la industria en China. La industria en íntima correlación con el Estado, toman directrices de largo plazo y como yo lo veo, a mi saber, es el único país que opera así. El único país que en verdad hace políticas de largo plazo y las sigue, ¿cierto? Y no dependen del ciclo político y sostienen eso, y eso, mientras tenga una base técnica bien estudiada, en general da resultados. Lo que pasa es que no da resultados, ¿cierto? En el corto plazo, digamos, que es lo que prima quizás en Occidente, en el KPI corto, ya sea desde el mundo financiero o desde el mundo de nosotros mismos, los tecnólogos, ellos van muy largo, y por eso es que también el Estado subsidia todas estas iniciativas de I+D. Hay una colaboración público-privada, yo creo envidiable, pero que funciona muy descoordinada de las lógicas que tú ves en Occidente. Entonces, por eso que también esto genera cierta fricción y la industria fabricante de baterías u otras tecnologías también muchas veces demanda a las empresas chinas porque consideran que no están en condiciones de justa competencia. Uno tiene iniciativas de subsidio de la investigación y desarrollo mucho más grandes, con horizontes más largos. Hay una manera de entender el cambio tecnológico en China que no tiene nada que ver con cómo entienden el cambio tecnológico los países que, para mi gusto, otrora fueron potencia en el desarrollo tecnológico. El caso de Alemania, el caso de España. Pensemos que en la electrónica de potencia, que es clave en todo lo que hemos conversado hoy día, Julián, era una industria dominada por los alemanes y los españoles hace poquitos años. Y hoy día están fuertemente desafiados por la industria china. Entonces, todo viene de China. Es bien interesante. Así que yo creo que adscribo a tu concepto de electroestado. Lo que no quiere decir que la industria fósil y aquellos países que concentran las reservas de fósiles van a seguir siendo muy relevantes. La transición energética es una transición, no es un cambio de golpe, pero claramente las tecnologías basadas en conversores, solar, eólica, BESS, están sustituyendo rápidamente esta tecnología. Es verdad que en sistemas con alta rotación política o con inestabilidad, como lamentablemente en muchas de nuestras democracias, las decisiones de largo plazo se sacrifican muchas veces en altar del corto plazo electoral, lo que yo llamo dumping político. La construcción y la operación de parques de baterías necesitan
por más que sean a relativo corto plazo, pero necesitan señales regulatorias estables, contratos de medio plazo, financiamiento que trascienda a gobiernos de 4 años. En España, por ejemplo, eso tardó y bueno, el apagón fue en parte la consecuencia. En América Latina, con la volatilidad política que conocemos, y vos estando en el terreno, ¿no? ¿Cómo ves que se puede llegar a construir o cómo se está construyendo en los proyectos en los que se llevan a cabo ese marco de largo plazo? ¿O es que al final el sector privado termina avanzando a pesar de los estados y no gracias a ellos? Creo que depende un poco de los diseños de mercado que estén en ese momento, ¿ah? En el caso de Chile, como describí, la adopción de las baterías fue a pesar de que, digamos, la regulación no estaba quizás tan preparada, el sistema no estaba tan preparado, y hoy día estamos reaccionando un poco a también las complicaciones que cualquier despliegue tecnológico masivo y acelerado trae complicaciones, ¿ah? Técnicas, regulatorias, comerciales. Estamos reaccionando un poco más en eso. Como te digo, el resto de la región, respecto de la adopción de BES, está más bien siendo un poco al revés. Es la valoración estratégica de estos activos lo que está activando el tema regulatorio para poder tener un ecosistema regulatorio donde esta cosa se desarrolle de manera ordenada, pero sin duda el tema del cortoplacismo, a ver, claro, nosotros tenemos cortoplacismo, pero al mismo tiempo muchas veces los países, porque acá tenemos una oportunidad a los países latinoamericanos, en particular Chile, Argentina, Bolivia, que a veces le llaman el triángulo del litio, El ¿cierto? triángulo del litio, sí. Tiene y está viviendo y está experimentando la oportunidad, digamos, de hacer muy buenos negocios vendiendo este material clave para las baterías de hoy. Y de hecho se está beneficiando. Hoy día estamos en un nuevo superciclo del litio. El precio muy elevado, está en torno a los 180.000 yuanes por tonelada, como al doble, digamos, de lo que teníamos el año pasado. Esto ha impactado también el despliegue de baterías, se han encarecido las baterías. Los commodities en general están muy caros, el cobre también está muy alto, eso también lo aprovecha muy bien Chile, Perú, ¿cierto? Argentina, países productores de cobre. Pero entonces yo a veces pienso, tenemos ciclos políticos cortos, pero eso como que no se condice con tomar acciones rápidas, ¿ah? Por ejemplo, en Chile, ¿qué es lo que debiéramos haber hecho? Acelerar más producción de litio, ¿ah? Pero también cuando hay estas grandes oportunidades, se embarcan muchas pretensiones políticas en torno a esas oportunidades que llaman a una mayor reflexión. Oye, ¿y si la expansión del litio en Chile para aprovechar esta gran oportunidad que nos genera el tema de las baterías? ¿Cómo lo tomamos? ¿Lo tomamos con una empresa estatal? ¿Lo tomamos con una empresa, con una licitación privada? Si hacemos licitación privada, ¿invitamos a los chinos o no? Hay gente que piensa que hay como un riesgo latente de neocolonización china, neoimperialismo, no sé. Ya no, ya tenemos la solución. Hagamos una solución público-privada. Bueno, eso es lo que estamos haciendo en Chile, pero desde que se tomó la decisión hasta hoy, por ejemplo, lo único que se ha hecho con esa empresa es que se ha inscrito la sociedad para la empresa, porque es muy lento. En particular, en mi país hay una serie de barreras regulatorias que no voy a entrar a detallar para explotar el litio. Cosas que son curiosas, ¿ah? Por ejemplo, en Chile hay que tomar permisos especiales porque resulta que existe, a propósito de la energía nuclear, hay un isótopo del litio que es fisible, ¿ah? Entonces, esto en la Guerra Fría entró en una normativa donde tú necesitas un permiso especial por parte de la Comisión Chilena de Energía Nuclear para hacer prospección de litio. Y es una cosa rara, o sea, nunca nadie ha visto un arma nuclear de litio, pero por distintas razones nos hemos demorado. ¿Y cuál es Fíjate lo que está pasando, o sea, quizás cuando esta nueva compañía o nuevas iniciativas de producción de litio en Chile, creo que en Argentina ahora se están acelerando varias cosas, ¿eh? Y en Bolivia no sé cuál será el caso, pero en general nuestros países latinoamericanos han ido cayendo en participación de mercado del litio, de este mineral tan fundamental, mientras los chinos están haciendo todos los esfuerzos por sacar el litio del mapa. Y esto los países latinoamericanos sabemos de esto, ¿ah? O sea, acuérdate que en el siglo XIX Chile, digamos, era la potencia en la producción del salitre, que se benefició mucho de nuestro país de la Primera Guerra Mundial, como un recurso esencial para las armas, y luego para la Segunda Guerra Mundial esto no se pudo, porque se inventó un sustituto al salitre natural. Entonces después tuvimos el cobre, ¿ah? Y bueno, el cobre pareciera que no tiene ningún sustituto, pero resulta que el litio tenemos a la potencia fabricante de baterías tratando de sustituirlo. Entonces nuestros países
pequeños, ¿cierto? Dependen mucho de la producción de materias primas y tenemos que estudiar bien cuáles son las oportunidades, tomarlas y también, por supuesto, tratar de propender a una secundarización de la economía para no estar al vaivén de estas cosas, ¿ah? Sobre todo cuando tú tienes el caso de China, que va a, no solamente es un electroestado, sino que va a fortalecerse como un electroestado y es la fábrica del mundo, ¿ah? Tú conversas con gente de China, a mí me toca mucho, por supuesto, y ellos entienden lo que son, ¿ah? Ellos te dicen, nosotros somos la fábrica del mundo. Cuando yo consulto, por ejemplo, por algunas normativas eléctricas que tienen en China, les digo, oye, ¿por qué son tan exigentes estas normas de conexión? ¿Por qué los requerimientos de grid forming, por ejemplo, en China son tan elevados? Y los colegas chinos lo que me dicen es porque nosotros no podemos darnos el lujo, esto me lo respondió un chino de verdad, ¿ah? Me dijo, no podemos darnos el lujo que se da España o Chile en tener apagones, porque si es que en China hay un apagón, el mundo pudiera extinguirse. Ese es el nivel de protagonismo que saben los chinos que tienen, ¿ah? Entonces, es muy interesante, ¿ah? Pero es otra lógica, es otra escala de país. Y hoy día, por supuesto, que es la fábrica del mundo, ¿ah? Merece un mayor análisis el tema del rol de China y, por supuesto, para analizar China no es llegar y hacerlo con la óptica occidental. Yo creo que hay que entender muy bien cómo ellos hacen negocios, cómo funciona el Estado allá. Es una cosa bien única y, por supuesto, que no hay tanta información por la barrera del idioma, la barrera de comunicación en general, ¿ah? Que va más allá del idioma. Tú puedes estar con un chino que habla inglés, perfecto, pero el darte a entender y el entender a él no es lo mismo. Piensan de manera distinta. Muy Sí. interesante. Sí, mira, yo viví 12 años en Asia y una de las frases que me marcó fue, el país de hoy ya lo pensamos hace 20 años o hace 30 años y nosotros estamos en la coyuntura. Estaba pensando que, mientras estabas hablando, que claro, las baterías que se instalan en el desierto de Atacama son fabricadas en China y bueno, los paneles solares, que yo, pero claro, con el litio del triángulo Claro. de litio, claro, y no encontramos un camino para que América Latina no solo exporte el mineral, ¿no? Sino que participe en la cadena de valor. Y mientras lo estamos pensando, ya China está cambiando la tecnología de baterías. Es justamente ese el tema. O sea, y mira, la verdad es que no hay un único culpable de que no seamos capaces de encontrar cómo aumentar el alcance de nuestro rol en la cadena de suministro, pero lo que sí uno tiende como ciudadano al menos a pensar es que sí dedicamos excesivo tiempo a la discusión política parlamentaria de cómo hacer, ¿ah? Y al final es un tema, o sea, el diagnóstico está, ¿cierto? Y los chilenos, los argentinos, seguramente otros países que son fuertes en materias primas, este cuento ya lo conocemos, ¿cierto? Nos compramos un iPhone y decimos, oye, este iPhone está hecho con cobre chileno, pero el mismo cobre que nosotros mandamos a China después vuelve con 10.000 veces el valor y lo tengo acá en mi mano, tengo cobre chileno en mi mano, pero ya con mucho valor agregado. La batería es es el mismo tema y nos perdemos en cómo efectivamente abordar la secundarización de la economía y con mucha simplificación, con poca participación de los técnicos, yo creo, ¿ah? Y eso tiene que ver un poco con que hemos dejado atrás la tecnocracia, yo creo. Una anécdota quizás que yo encuentro que es un poquito desalentadora, ¿ah? De mi país, pero probablemente hay iniciativas similares en otros países como Perú o ricos en materias primas. Somos los expertos en formar comités, ¿viste? En formar iniciativas, que el centro de innovación de las tecnologías limpia, una iniciativa de cientos de millones de dólares o miles de millones de dólares para explorar la secundarización. Y tienes a puras eminencias sentados en los directorios, pero resulta que cuando estos grupos, y esto lo estoy viendo hoy día por una iniciativa, prefiero no dar el nombre en Chile, pero después salen a buscar los gestores de esta iniciativa, los inventores, los que tienen propuestas de negocios para tratar de recorrer esa cadena de suministro y no los encuentran. Claro, muy rápido en armar el comité, el directorio, los analistas, pero claro, lo que pasa es que no estamos produciendo necesariamente a esos innovadores, a inventores, no le damos la importancia a la gente que efectivamente construye cosas. ¿Ah? Y este es un problema que, o sea, los países más pobres como Chile lo tienen, ¿ah? Pero también es un problema que se verifica en Estados Unidos, en Europa, ¿ah? Bueno, acá también hay Algún, obstáculos regulatorios, por ejemplo, con respecto al apagón. El sector
bueno, eléctrico, ¿no? Viene reclamando eliminar algo que acá le pusieron absurdo administrativo, que es para conseguir los permisos para construcción, ¿no? de parques, te exigen sumar las potencias de paneles y baterías, lo cual es un absurdo porque la batería no está produciendo, sino que almacena lo que produce el panel. Entonces, por eso es, entre otras cosas, que falló Claro. esto, claro, la construcción bueno, de parques de baterías. Ahora se está evidentemente revisando. Después te quería también, bueno, me quedaron tantas preguntas. Esto de el nuevo camino de las baterías, no sé si es la nueva frontera, ¿no? De las baterías de sodio. Si es que no va a depender de estos minerales que están en pocos lugares, o por lo menos están siendo explotados en pocos lugares. ¿Por qué es que entonces la dependencia va a ser absoluta? Porque al final el sodio está en el mar. ¿O por qué no podría aprovechar el mundo a producir en otro lado? ¿Es por la economía de escala que tiene China? ¿Es por la planificación por parte del gobierno? Porque si es un material más accesible, en vez de cambiar una dependencia por otra, se podría aprovechar como para poder producir en otros países. Sí, mira, yo creo que el tema está en la concentración, o sea, al final, ¿quién va a tener la ventaja? El que esté más cerca de los consumidores, y los consumidores de este sodio van a estar en China. Ellos van a ser los que van a refinar, los que van a transformar esto en los cátodos y hacer todo el trabajo de refinación de materias primas para luego ir, digamos, cruzando la calle, o bueno, es una exageración, pero muy cercanamente y por transporte caminero, ¿ah? Que esa es la lógica en China, transportar todo por caminos o por trenes, digamos. Pero te olvidas del avión, te olvidas del barco, ¿ah? Y va a estar ahí. Entonces, es por eso la concentración. La Al final, concentración. Que eh, ya hicieron una inversión tan grande en tener la primacía en el mercado que les va a resultar mucho más fácil el cambio que empezar de vuelta en otro país, ¿no? y claro, y mira, a ver, quizá un símil no tan directo, y yo no soy experto en economía minera ni mucho menos, pero es lo que uno oye de la gente que comenta estos temas. ¿Por qué en Chile no somos capaces, por ejemplo, o en Perú, de aumentar nuestras fundiciones de cobre? Y en vez de vender, nosotros entiendo que cerca del 80% del cobre que vendemos lo vendemos en forma mineral, o sea, en el mínimo valor agregado posible. ¿Por qué no somos capaces? Nadie dice que hagamos cable, ¿ah? Partamos de a poco. De mineral pasemos a el cátodo o vamos de a poco hasta llegar al iPhone, si tú quieres, ¿ah? Que es lo máximo valor agregado. Bueno, una de las razones es que dónde está el que va a consumir ese cátodo? Está en China de todas maneras. O sea, desde la óptica de un país minero sudamericano de cobre, China se comporta básicamente como un monopsomio, o sea, como un único consumidor. Entonces, hay ahí dinámicas de poder de mercado y de ventajas que tiene él hacia sus consumidores finales de ese cobre que es difícil de competir. Y este tema va también para otros minerales que son críticos. O sea, es lo que está Sí. pasando con el tema del acero también. O sea, y esto es una discusión que no tiene mucho de innovación tecnológica, excepto porque son materiales que siempre han sido relevantes, siempre van a ser relevantes. Entonces, no, es un desafío importante. Y por lo mismo, ante, digamos, ante la falta, como tú dices, de políticas de largo plazo en nuestros países hispanoamericanos, que es lo que tiene es que nuestros países en general se han seguido desarrollando como productores de materias primas y ha nacido, y enhorabuena, ¿cierto? Una sofisticación de la industria de servicios, donde no requiere, no es una industria de hardware necesariamente, y es la industria de hardware donde no somos capaces de entrar. De hecho, ni siquiera hemos sido capaces de mantener nuestras industrias de hardware. O sea, Sí. en el caso de mi país, hace algunos años se supo de una empresa que hacía zapatos a nivel local, que también exportó, o sea, ya ni siquiera tenemos zapatos a nivel local. Entonces, olvídate de lo que es desarrollar hardware de tecnología, que requiere, son ciclos de investigación y desarrollo más grandes, donde el subsidio es el mejor amigo del inventor, del ingeniero de desarrollo de productos de hardware. Él requiere subsidio, requiere años sin verificar
ganancias. Y eso, como te digo, el mismo Estados Unidos está teniendo desafíos con esto. Por eso también acuden a políticas proteccionistas, etcétera. Está muy complejo, ¿ah?, de cómo navegar eso. Y también se podría pensar que los países de América Latina tienen este miedo de que esa dependencia tecnológica de China se convierta en un instrumento de presión política, como pasó con el gas ruso en Europa. Pensando en esto, Trina Solar es una empresa china que está operando en Latinoamérica en uno de los sectores más estratégicos del momento. ¿Cómo explican ustedes esa presencia a los gobiernos y a los reguladores de la región? Mira, la verdad es que en el caso particular de mi compañía tenemos un rol más bien pasivo en el ámbito institucional. Por supuesto, participamos en los procesos de consultas públicas, de normativas y cosas que tienen que ver con nuestro quehacer, pero la verdad es que nuestra empresa en general, y varias empresas chinas no pretenden necesariamente hacer inversiones de fabricación en Latinoamérica, quizás con la excepción de Brasil por un tema de tamaños de mercado y en particular porque a ellos les gusta, digamos, el estado actual de las cosas de libre comercio, ¿ah?, de fabricar allá y vender sus productos al extranjero donde son tan demandados. Yo te diría que también las empresas chinas lo que estamos viendo hoy día es que se adaptan también a las imposiciones regulatorias que tienen los otros países, porque de todo lo que estamos hablando, las respuestas muchas veces son políticas proteccionistas y las empresas chinas también reaccionan a eso. Imagínate que hoy día las tarifas que se imponen a las baterías y paneles solares chinos en Estados Unidos, ¿cómo reaccionan las empresas chinas? Bueno, van a fabricar a otro país, a Vietnam, Indonesia, o ya en el mismo Estados Unidos, que también hay iniciativas de algunas de las empresas de nuestra industria. El chino, digamos, va a sacar adelante su negocio como sea, porque él tiene la tecnología, tiene el know-how, que es lo más importante. Al Y, final, barreras más, barreras menos, él sí. va a llevar ese know-how a cualquier parte. Y Europa y Estados Unidos habían acusado, bueno, vos lo dijiste antes, a China de dumping en paneles solares, pusieron aranceles. ¿Ves que esté sucediendo esto mismo con las baterías? No, lo que pasa es que han habido, por supuesto, es muy dinámico el mercado en China. Han habido escenarios de sobreoferta, ¿ah?, de estas cosas, y esto ya obedece a algunas cosas macroeconómicas que no entiendo tan bien. Pero las novedades del último tiempo, además digamos, de un llamado a las empresas a no hacer una competencia tan destructiva en términos de precio, ¿ah?, donde la situación de competencia de precios es más acentuada en el mismo China que fuera de China. Pero lo que sí es que también recordemos que estos productos prioritarios para la transición energética gozaban de exenciones de impuestos a la exportación. Y eso se ha ido eliminando paulatinamente y eso ha traído respuestas del mercado global. En el caso de las baterías, lo que te puedo comentar a la fecha, ¿cierto? Estamos en fines de mayo de 2026, para los que no están viendo. Tenemos una eliminación de la exención de impuestos para las baterías para diciembre de este año. Entonces, ¿qué es lo que genera eso en el mundo? Una ansiedad por todos los inversionistas de querer sacar las baterías de territorio chino a más tardar en diciembre. ¿Qué es lo que hace eso? Se te llenan las fábricas. Son algunas de las cosas que tenemos que navegar este año, pero digamos, las autoridades chinas han decidido eliminar estas exenciones de impuestos también para transparentar un poco el valor. Muchísimas gracias, Luciano Silva, por acompañarnos a analizar la geopolítica de la energía con tu gran experiencia. Te agradecemos muchísimo por estar en este capítulo de Más allá de los hashtags. Las baterías a escala industrial, así como la energía nuclear y las renovables, no son solo tecnología, son el campo de batalla donde se dirime quién controlará la energía del siglo XXI y también si la denominada transición energética nos da más autonomía o simplemente nos cambia de dueño. Gracias, ingeniero Luciano Silva, por acompañarnos a analizar la geopolítica de la energía. Nos quedó claro que América Latina tiene los recursos. Lo que queda abierta es la pregunta sobre si tendremos la capacidad de tomar algunas decisiones impopulares hoy en nombre de los beneficios futuros. Leeremos los comentarios de nuestra audiencia. Soy Juliana Montani y junto con un equipo hacemos posible este programa para vos. Seguinos en YouTube y en Spotify en Más allá de los hashtags y regálanos un corazón.